Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos en un tema que estoy segura, va a dar mucho de qué hablar. Prepárense porque hoy vamos a desentrañar los secretos mejor guardados, o tal vez no tan bien guardados, de dos de las estrellas más brillantes del panorama internacional, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, han leído bien. La revista Saran Magazine ha sido la encargada de desatar la bomba informativa, y hoy vamos a analizar todo, absolutamente todo, lo que Demet ha revelado sobre su colega y expareja, Can Yaman. Y créanme, lo que van a escuchar les va a dejar con la boca abierta. Si todavía no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para darle a ese botón rojo de suscripción y activar la campanita, para que no se pierdan ninguna de nuestras fascinantes revelaciones. Esto se pone bueno. Hace ya un tiempo que las miradas se posaron sobre ellos. Desde que compartieron pantalla y protagonizaron esa química que traspasaba la televisión en series que conquistaron el mundo, la especulación sobre su relación sentimental no cesó. Y es que, seamos sinceros, la forma en que se miraban, la complicidad que irradiaban, hacía pensar que algo más que una amistad o una buena relación profesional estaba floreciendo. Los fans enloquecieron, las redes sociales explotaron con teorías y deseos, y los medios de comunicación, por supuesto, estuvieron al acecho de cada movimiento, cada gesto, cada palabra. Pero como bien saben, en el mundo del espectáculo, lo que se ve no siempre es todo lo que hay. Y a veces la verdad sale a la luz de la forma más inesperada. Ahora, gracias a la exclusiva de Saran Magazine, tenemos por fin un atisbo, un vistazo privilegiado, a lo que Demet Özdemir piensa realmente de Can Yaman. Y no se trata de simples comentarios superficiales. Estamos hablando de revelaciones que pintan un cuadro mucho más complejo de lo que muchos imaginábamos. Demet, conocida por su carisma, su talento y, seamos honestos, también por su discreción, ha decidido abrirse. Y sus palabras, publicadas en esta prestigiosa revista, están generando un torbellino de reacciones. Lo primero que me llamó la atención, y seguramente a muchos de ustedes también, es la manera en que Demet describe la personalidad de Can. Si bien siempre lo hemos visto como un actor carismático, magnético, con esa aura de galán que enamora a millones, Demet parece ir más allá. Ella, que lo conoce desde dentro, que ha compartido rodajes, ensayos, y probablemente muchos momentos de tensión y de risas, nos ofrece una perspectiva diferente. No se trata solo de su atractivo físico, que es innegable, sino de aspectos de su carácter que quizás no son tan evidentes para el público. Según lo que se desprende de las declaraciones, Demet habla de la intensidad de Can. Y esto es algo que a mí personalmente me intriga muchísimo. ¿A qué se refiere con intensidad? ¿Es una intensidad en su trabajo, en su pasión por la actuación, o quizás es una intensidad en su forma de ser, en sus emociones, en su relación con los demás? Ella parece insinuar que Can Yaman es una persona que vive todo con una fuerza arrolladora, ya sea en el set o en su vida personal. Esto, para un actor, puede ser una virtud increíble, una fuente de energía y de entrega que se traduce en interpretaciones memorables. Pero también puede ser algo desafiante, algo que requiere una comprensión profunda y una cierta capacidad de adaptación. Pero la cosa no se queda ahí. Demet también ha mencionado aspectos sobre la forma en que Can maneja la fama y la presión mediática. Y aquí es donde las cosas se vuelven particularmente interesantes. Recordemos que tanto Demet como Can han experimentado un ascenso meteórico a la fama internacional. Y con esa fama, llega un escrutinio constante. Cada paso que dan, cada foto que se publica, cada rumor que circula, es analizado hasta el último detalle. Demet, con su experiencia en este mundo, parece haber observado cómo Can navega por estas aguas, a veces turbulentas. Ella, al parecer, ha comentado sobre la fortaleza que Can demuestra ante las cámaras, esa confianza que proyecta. Pero también ha sugerido que detrás de esa imagen pública hay un ser humano que, como todos, lidia con las presiones. Y esto es algo que me parece muy humano y muy valioso que Demet lo haya compartido. No se trata de criticar, sino de entender. Demostrar que detrás de los ídolos hay personas reales, con sus propias luchas y sus propios mecanismos para sobrellevar la atención constante. Otro punto crucial que emerge de las declaraciones es la visión de Demet sobre la dinámica de trabajo con Can. Han compartido escenarios icónicos, han creado personajes que se han quedado grabados en la memoria de los espectadores. Y la forma en que dos actores de tal calibre colaboran, se complementan, puede ser fascinante.
Demet, al parecer, ha destacado la profesionalidad de Khan, su dedicación al oficio de actor. Y esto es algo que, viniendo de una actriz de su calibre, tiene mucho peso. Habla de un respeto mutuo, de una admiración por el talento del otro, algo fundamental para crear esa magia en pantalla que tanto disfrutamos. Y aquí viene la parte que todos estábamos esperando, que dice Demet sobre su relación pasada con Khan. La revista Saran Magazine ha logrado arrancar de ella comentarios que, aunque velados, sugieren una etapa de aprendizaje y de crecimiento. Ella no entra en detalles escabrosos, no busca generar un escándalo innecesario. Pero sí deja entrever que la relación, aunque hermosa y apasionada en su momento, también tuvo sus lecciones. Y esto es algo que todos podemos entender, ¿verdad? Las relaciones, especialmente en la cima de la fama, son complejas. Hay expectativas, hay presiones externas, hay vidas profesionales que a menudo chocan con las personales. Demet parece haber hablado de la importancia de la independencia y del respeto en cualquier relación. Y esto, aplicado a su historia con Khan, nos da una pista de lo que pudo haber sido el desenlace. No fue solo un amor de película que terminó abruptamente. Fue al parecer una experiencia vital que les enseñó a ambos, y especialmente a ella, sobre lo que realmente importa en la vida y en el amor. Ella insinúa que la experiencia les brindó momentos de gran felicidad, pero también los preparó para lo que vendría después, para seguir adelante en sus caminos individuales. Lo que más me gusta de las declaraciones de Demet es su madurez. No hay resentimiento, no hay reproches explícitos. Hay una comprensión de que las cosas cambian, de que las personas evolucionan, y de que algunas etapas de la vida están destinadas a ser pasajeras, pero dejan una huella imborrable. Ella parece haber reconocido el impacto que Khan tuvo en su vida, y viceversa, pero siempre con una perspectiva de futuro, de seguir adelante y de construir su propio camino. Y para los que esperaban detalles jugosos sobre una posible reconciliación, creo que las palabras de Demet disipan un poco esas esperanzas, al menos por ahora. Ella parece estar enfocada en su presente, en su carrera, en su crecimiento personal. Y si bien guarda un aprecio por el tiempo que compartió con Khan, su mirada está puesta en el horizonte. Esto, creo, es una señal de fortaleza y de autoconocimiento. Demostrando que incluso después de una relación mediática y apasionada, se puede encontrar la paz y la claridad. Otra cosa que me parece fundamental rescatar es la imagen que Demet proyecta de sí misma. No se posiciona como una víctima, ni como una heroína. Se presenta como una mujer que ha vivido, que ha aprendido, y que ahora está cosechando los frutos de su esfuerzo y de su talento. Sus palabras en Saran Magazine no son solo sobre Khan Yaman, son también sobre ella misma, sobre su evolución como artista y como persona. Y esto es algo que admiro profundamente. Imaginen la presión. Dos actores jóvenes de éxito internacional, una relación que acapara portadas y luego la separación. Cómo gestionar todo eso públicamente es un desafío monumental. Demet, al parecer, ha logrado hacerlo con gracia y con una inteligencia emocional que es digna de admiración. Sus declaraciones, lejos de ser un ataque o una confesión explosiva, son más bien una reflexión serena sobre una etapa importante de su vida. Y si bien el titular de Saran Magazine es provocador, Demet Özdemir revela todo sobre Khan Yaman, la realidad, como suele suceder, es mucho más matizada. No hay un todo en el sentido de un desglose íntimo de cada detalle. Hay, sin embargo, una revelación de sentimientos, de percepciones, de lecciones aprendidas. Y eso, para los fans que han seguido de cerca la historia de estos dos artistas, es más que suficiente para generar debate e intriga. La forma en que Demet describe la energía de Khan, su dedicación, su lucha con la fama, nos da una visión más humana de quién es él. Y al mismo tiempo sus propias reflexiones sobre la independencia y el crecimiento personal nos muestran a una Demet Özdemir empoderada y con una clara visión de su futuro. Es un recordatorio de que incluso en las relaciones más mediáticas, lo más importante es el respeto, la comprensión y el crecimiento individual. Así que, mis queridos amigos, ¿qué podemos sacar de todo esto? Demet Özdemir, en Saran Magazine, no ha dado un comunicado de prensa lleno de detalles escabrosos, sino una entrevista sincera y madura. Ha compartido su perspectiva sobre Khan Yaman, reconociendo su impacto, su talento y la intensidad de su personalidad. Pero sobre todo ha hablado de su propio camino, de las lecciones aprendidas y de su enfoque en el futuro. Ha sido un placer desmenuzar estas revelaciones con ustedes. Espero que este análisis les haya resultado tan intrigante e informativo como a mí.
Ahora me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les parecieron las declaraciones de Demet? ¿Los sorprendieron? ¿Creen que fue la forma correcta de abordar el tema? Déjenme ese comentarios aquí abajo, que estoy deseando leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les gustó, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos que sean fans de Demet y Can, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos y más revelaciones. Hasta pronto.